Hola, ¿qué tal amigos? Y ya estamos aquí en otra cápsula más del Chocho. Yo soy Patricia Makercher y el día de hoy me da muchísimo gusto tener aquí al investigador neurogenetista Ignacio Mata. Él es encargado de la investigación de la enfermedad del Parkinson en la comunidad latinoamericana. ¿Cómo estás? Hola Patricia, muy bien, ¿y tú? Pues aquí estamos. Creo que pues hay muchísimo que hablar de esta enfermedad y creo que en el área que estás tú normalmente no se platica mucho de todo lo que es la investigación. Entonces, pues, ¿qué te parece si nos empiezas dando, para la gente que no está muy, pues no conoce mucho de la enfermedad, nos das una breve introducción a lo que es esta enfermedad? Claro, sí, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Eso quiere decir que progresa con la edad. Y por desgracia para la cual pues no tenemos cura, a pesar de que hace muchos años que conocemos. Y está causada sobre todo por la muerte de unas células en el cerebro que producen una sustancia que se llama la dopamina. Y cuando esos niveles de dopamina bajan, aparecen los problemas, sobre todo motores, que son los que más se reconocen. Yo creo que cuando vemos a Mohamed Ali o Michael J. Fox se ve que pues eso, tienen el temblor típico de las personas con Parkinson. Pero además de esos síntomas, pues hay muchos más que vienen con este déficit de dopamina y otros problemas que ocurren en el cerebro de estos pacientes. Y bueno, a lo que te dedicas tú, y es por eso que es muy importante para pues la gente de habla hispana sobre todo, es que normalmente estos estudios, me comentabas, se centran en la comunidad europea y tú te dedicas específicamente a lo que somos los latinoamericanos. Sí, es un problema sobre todo con los estudios genéticos. Creo que es en general todos los estudios, pero sobre todo en estudios genéticos. En los últimos 20 años pues, se han hecho muchísimos estudios. En el Parkinson hay más de 100 estudios hechos en genética, pero a grandes rasgos. Pero la mayoría de ellos solo incluyen individuos que tienen ancestro europeo, ya sean bien que vienen de Europa ellos mismos, o personas que viven en Estados Unidos pero que son clasificadas como blancas europeos. Entonces hace yo creo que como 6 o 7 años apareció un artículo en el que mostraban qué grande es este problema y cómo pues eso, más del 90% de los individuos que participaban en estudios genéticos eran europeos, menos del 0,02% eran latinos, y aunque ahora hemos mejorado, sigue siendo menos del 1% de personas que participan en estudios genéticos que vienen de Latinoamérica. Y esto no es solo para el Parkinson, sino para muchas enfermedades, y esto pues hace que no sepamos mucho de cuáles son las causas de muchas enfermedades en otras poblaciones que no son la población europea. Entonces, por eso nosotros nos hemos centrado en intentar aclarar un poco cuáles son las causas de esta enfermedad en nuestra comunidad latina. Oye, ¿qué avances tienes sobre eso? O sea, ¿qué nos puedes platicar? ¿En qué momento estamos de investigación en cuanto a esta enfermedad en la comunidad latina? Sí, pues como digo, vamos muy retrasados. En general sabemos que el Parkinson está causado por más de 100 genes diferentes. Algunos de ellos tienen un efecto muy grande y esos son los que vemos sobre todo en las familias. Cuando aparecen varios afectados en una misma familia, eso quiere decir que existen genes con un efecto relativamente grande que pueden ser los que estén causando la enfermedad. Y de esos hay pues relativamente pocos, menos de 20 yo diría, que causan ese tipo de enfermedad de forma familiar, mientras que el resto de genes, los 80, 90 genes más que conocemos, son genes con muy poco efecto, y quiere decir que hay que tener muchos de estos genes que están errados, o sea, que tienen variantes genéticas, para los cuales pues, incrementan un poco el riesgo de una persona a desarrollar la enfermedad. Yo creo que la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad muy compleja, donde no solo la genética, pero el ambiente juega un papel importante. Pensar en estos genes con un efecto bajo es como si pensamos que estamos subiendo una montaña y cada uno de esos genes nos mete una piedra en la mochila. Y Claro. una piedra no, pero cuando van 100 piedras, quiere decir pues nos está impidiendo subir la montaña porque pesa mucho. Pues el Parkinson es muy parecido a eso. Todos estos factores se van añadiendo uno tras de otro,
no solo los genéticos, sino también los ambientales, y eso va a hacer que en algún momento una persona desarrolle la enfermedad porque ya el cerebro no puede aguantar más esos problemas que están ocurriendo y es cuando aparecen los síntomas. De hecho, esto es un problema muy grande en la enfermedad de Parkinson, porque la enfermedad en realidad empieza quizás 10, 15, incluso 20 años antes de que aparecen los primeros síntomas. Y esto es un problema muy grave si pensamos que para tratar una enfermedad tan compleja necesitamos actuar lo antes posible. Pero claro, cuando la persona va a ver al neurólogo, el daño, lo decía, esas células que se mueren en el cerebro de las personas, más del 80% de esas células ya están muertas a la hora de que una persona va a ver al neurólogo. Entonces es un problema muy grande que no podemos detectar la enfermedad porque no tenemos marcadores, no tenemos un análisis de sangre que nos diga esta persona está sufriendo la enfermedad hasta que no aparecen los síntomas. Entonces esta genética más este ambiente va aumentando los problemas hasta que llega un momento en el que aparecen los primeros síntomas y la persona pues eso, va al médico y ahí es cuando se le diagnostica la enfermedad. Y yo creo que esa es una de las barreras más grandes que tenemos para encontrar la cura, es que identificamos a estas personas muy tarde. Necesitamos encontrar estos marcadores que nos ayuden a encontrar a las personas antes. Y yo creo que la genética podría jugar un papel importante aquí en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. Oye, y si hiciéramos una proporción de la gente europea y latina, ¿existen más casos? O sea, ¿estamos genéticamente más predispuestos a que nos den Parkinson a los latinos que los europeos? Sí, esto es una pregunta muy buena que me hacen mucho, porque normalmente cuando se estudia una población que no es europea, las razones es porque la enfermedad quizás es más común. Eso pasa, por ejemplo, con el asma, la diabetes, que quizás son un poco más comunes en los latinos o en las personas que tienen ancestría africana, y por lo tanto pues hay mucha más gente estudiando estas enfermedades en estas poblaciones. En el caso del Parkinson, no hay muchos estudios epidemiológicos que vengan de Latinoamérica, donde pues, hay muchos pacientes con Parkinson, que nos digan cuál es la incidencia. Los estudios parece que nos indican que es muy parecido a lo que vemos en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, sí que hubo un estudio a través de Medicare aquí en Estados Unidos hace unos años en los que parecía que los latinos tienen un riesgo quizás un poquitito más elevado que los europeos, mientras que los asiáticos y africanos tienen un riesgo más bajo a desarrollar la enfermedad. El problema de ese estudio, yo creo, y es algo que nosotros estamos estudiando ahora mismo, es que muchos de los latinos que trabajan o que viven en Estados Unidos quizás trabajan en el campo, por ejemplo, y la exposición a pesticidas es uno de los factores ambientales más conocidos que incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, una parte de mí piensa que quizás ese aumento de riesgo que vemos en Estados Unidos quizás esté causada por esto, porque muchas personas están expuestas a estos tóxicos químicos que sabemos a ciencia cierta que es un riesgo a desarrollar no solo el Parkinson, sino otras enfermedades neurodegenerativas, el cáncer y muchas otras cosas. Oye, como parte de este estudio y también estás tú viendo cómo es esta enfermedad, pero en mujeres, que tenemos nosotros problemas de otro tipo hormonales y otra serie de factores que nos hacen muy diferentes a los hombres. Y también es parte de este estudio, así es, ¿no? Sí, correcto. Esto es algo que una estudiante de doctorado que tengo en mi laboratorio pues empezó a ver, y es que las mujeres tienen menos riesgo de desarrollar la enfermedad que los varones, sobre todo en ciertas poblaciones. Y eso ha causado que muchos de nosotros no prestásemos suficiente atención, yo creo, a este hecho. Y pues creo que en este último año se ha revolucionado ese tema para pues eso, conocer mucho mejor, porque eso, a pesar de que las mujeres tienen un riesgo más bajo, cuando sufren la enfermedad parece que tiene un inicio más temprano de la enfermedad que los varones, y la progresión es un poquitito más rápida que los varones. Entonces creo que esto es un tema muy importante a tratar, y entonces una de las primeras cosas que vimos es que los cuestionarios que nosotros utilizamos en investigación o incluso en las visitas cuando se va al neurólogo, es que esos cuestionarios o esas preguntas que se hacen en la consulta son lo que llamamos neutrales para el género. ¿Qué quiere decir esto? Que las preguntas que hacemos son
preguntas que son comunes a los varones y a las mujeres. Por ejemplo, les preguntamos si fuman, si beben, estas cosas, pero no se preguntan cosas específicas que solo pasan a uno de los sexos, en este caso las mujeres. Por ejemplo, no se recoge información sobre cuántas veces se han embarazado o, por ejemplo, si han perdido algún niño, si, qué tipo de protección utilizan, la menopausia, los tratamientos hormonales, todo eso que en realidad podría tener una importancia muy grande en la protección o en el aumento en la progresión de la enfermedad en mujeres. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que hemos hecho es modificar todos estos cuestionarios para incluir estas preguntas que son específicas para la salud de las mujeres. Y creemos que esto va a originar un montón de estudios en el futuro para conocer mejor si alguno de estos factores podría influenciar el desarrollo de la enfermedad. De hecho, una de las cosas que hemos visto con este movimiento, sobre todo en las redes sociales, de muchas mujeres que han salido diciendo pues eso, que ellas no solo sufren la enfermedad, sino que eso la desarrollaron muchas veces a la hora de que estaban embarazadas. Justo después de haber tenido el niño les empezaron a sentir los síntomas. Muchas de ellas también decían que la menopausia parece que les había incrementado los síntomas. Muchas de ellas también dicen que los fármacos no les funcionan en ciertos periodos del mes. Y ellas mismas, porque el neurólogo en realidad no presta atención a este tipo de temas, ellas mismas son las que se automedican un poco para decir, pues ahora necesito un poco más de medicación o necesito un poco menos de medicación. Y todos estos temas necesitamos que la gente pues empiece a prestar atención y que utilicemos esto pues para dar un mejor tratamiento a las mujeres que sufren esta enfermedad. Oye, y tú como investigador seguro lo sabes, ¿en qué momento estamos en cuanto a medicamentos? O sea, hemos avanzado muchos, ya si se detecta esto tempranamente, ¿los medicamentos están funcionando mejor que hace, no sé, 10, 15, 20 años? Sí, yo creo que es un problema para las personas que sufren Parkinson y van a nuestras charlas y les comentamos pues las cosas que estamos haciendo, las cosas que estamos descubriendo. Como decía, la enfermedad se descubrió se identificó hace más de 200 años por James Parkinson y el tratamiento que se empezó a utilizar en los años 70 o 80, que es la levodopa, que en realidad lo que hace es dar esa dopamina que decía que faltaban en las personas que tienen Parkinson, pues darles esa dopamina adicional pues para que no existe este problema de balance en el cerebro con esta sustancia. Sigue siendo el medicamento a escoger, que por desgracia no para la enfermedad, pero sí que trata algunos de los síntomas, sobre todo el temblor, la rigidez y algunos de los otros síntomas motores que aparecen en la enfermedad. Se controlan relativamente bien con estos fármacos. Entonces los pacientes ven que a pesar de que se está dando mucho dinero a la investigación, estamos avanzando, no están apareciendo nuevos fármacos que digamos que están revolucionando el tratamiento de la enfermedad. Así que ahora lo que se utiliza mucho son combinaciones de distintos fármacos para hacerlos más efectivos y que duren mucho más tiempo y, por ejemplo, los pacientes no sufran estas fases de off que llamamos, en los cuales la medicación ya no les hace efecto y como se paralizan casi. Sí, pueden llegar incluso a no poder moverse y tener que moverse en silla de ruedas, mientras que la medicación vuelve a hacer efecto. Entonces, creo que hemos mejorado cómo utilizamos estos fármacos, pero no hay fármacos nuevos que estén apareciendo. He de decir que existen varios ensayos clínicos en los cuales hay muchas esperanzas puestas, que lo que están utilizando es la genética, de hecho, para identificar qué tipo de Parkinson tiene cada persona. Y esto es algo que es muy importante que las personas deben saber, es que, como decía, al ser una enfermedad multifactorial donde afectan muchos o influyen muchos factores, tanto genéticos como ambientales, cada persona que tiene Parkinson, la causa es completamente diferente. Entonces, si queremos tratar eso, necesitamos llegar a hacer una medicina de precisión o medicina personalizada donde estudiemos la genética, la demografía, todos estos datos de cada paciente, y cada paciente debe recibir un tratamiento individualizado. Okay. Y esto es lo que se está haciendo ahora con los tratamientos nuevos, en los cuales se está utilizando la información genética para decir, bueno, en estas ciertas formas genéticas donde sabemos que la genética está jugando un papel importante, vamos a intentar arreglar el gen que está mal
que está mal en ese paciente individualmente. Y estos tratamientos yo creo que van a tener más efecto, pues por eso, porque están tratando la causa biológica de la enfermedad, no solo los síntomas. Pero por desgracia todavía estos no están disponibles para la población, sino que eso, están en fase 2 de ensayos clínicos, por lo tanto pues faltan todavía unos años hasta que podamos ver si funcionan, si no funcionan, y sobre todo que sean que no sean peligrosos para las personas, que es lo que normalmente se hace en los primeros ensayos, es asegurarse de que no tienen efectos secundarios. Oye, creo que es muy importante que la gente que esté, bueno, padeciendo esta enfermedad o crea tener esta enfermedad, el trabajo que tú estás haciendo se hace a nivel mundial. Entonces, no sé si les puedes platicar un poco a la gente que en realidad, aunque tú estás en Cleveland, la gente se puede acercar a ustedes y hay algunos lugares en Latinoamérica para que vayan o sea, que les hagan este estudio. Sí, por suerte, como decía, hay muchos grupos de investigación en todo el mundo estudiando las distintas áreas de la enfermedad de Parkinson. Nosotros nos dedicamos a la parte genética, pero también hay gente que está estudiando, por ejemplo, los efectos del ejercicio, de la nutrición y todo esto. Entonces, yo siempre recomiendo a las personas que tienen Parkinson que intenten acercarse a alguno de estos grupos que están haciendo investigación, porque en realidad no vamos a poder encontrar una solución si no tenemos el apoyo de las personas que sufren la enfermedad, que en realidad son los que más saben sobre ella y los que pues tienen en realidad la llave, ¿sí? Que nos puede dar nos puede ayudar a llegar a esta cura que todos pues esperamos. Entonces, nosotros por suerte pues eso, tenemos un consorcio latinoamericano para estudiar la enfermedad de Parkinson, la genética de la enfermedad de Parkinson, que se llama LARGPD, LARGEPD, en el cual tenemos más de 40 centros diferentes en toda Latinoamérica y algunos en el Caribe también, a través de los cuales la gente puede participar. Aquí en Estados Unidos también reclutamos de forma virtual, o sea que las personas pueden hacerlo desde sus casas. Se les manda un kit de extracción, un kit de saliva, que eso nos ayuda a extraer el ADN que vamos a estudiar para el estudio genético, y después el resto se hace todo a través del teléfono para recaudar toda la información que necesitamos de cada persona, y entonces pues pueden participar a través de esto. Y después la Parkinson's Foundation tiene una iniciativa, si estás en Estados Unidos, Puerto Rico o la República Dominicana, tienen una iniciativa muy buena en la cual no solo se está haciendo el estudio genético, sino que además se hace consejería genética. ¿Eso qué quiere decir? Que se le da a las personas que participan los resultados. Y eso, la idea es empoderar a las personas con Parkinson para que ellos sepan si tienen alguna de estos, sobre todo uno de estos genes que estaba comentando, para los cuales existe un ensayo clínico, y que con esa información las personas pueden ir y participar y ofrecerse y decir, pues existe un ensayo clínico para mi forma de Parkinson, yo quiero participar en ese ensayo, ¿cómo lo hago? Pero sí, hay muchas posibilidades, y eso, no vamos a poder llegar a una solución a no ser que las personas participen, y las personas latinas mucho más, pues por lo que decía de que existe un déficit muy grande de conocimiento, pues porque hay muy poca participación. Oye, por ejemplo, si yo padeciera esta enfermedad, que toque madera no, ¿pudiese yo pedirles a ustedes que quiero yo participar en este muestreo y te mandan a México, por ejemplo, este tipo de pruebas, o no? Normalmente los kits de saliva los mandamos solo dentro de Estados Unidos. Okay. Para las personas que viven en otros países, si viven en Latinoamérica o en el Caribe, lo mejor es que se contacten con nosotros y nosotros les podemos decir directamente cuál es el centro más cercano a donde ellos viven, pues para que puedan ir y participar. Entonces, la forma más fácil es o que nos manden un email. Sí, nuestro email es largepd, o sea, largepd@ccf.org. Okay. O nos pueden también llamar al teléfono o mandarnos un WhatsApp al teléfono +1, que es el código de Estados Unidos, y después es 216-314-9014. Y ahí les podamos dar toda la información que necesiten, pues para eso, si están en Estados Unidos, para cómo pueden participar acá, o si no, ponerles en contacto con la investigadora o el investigador local que les pueda ayudar a formar parte de este estudio.
Pues creo que vamos a tener que tener muchas más entrevistas porque este tema es muy extenso y creo que a la gente le van a quedar muchas dudas que igual nos podías disipar, pero por el momento se nos acabó el tiempo, no sé si quieras agregar algo más. No, no, simplemente eso de decir que hay muchas iniciativas a nivel local y mundial, que hay esperanza, tenemos esperanza de poder encontrar o hacer una diferencia para el tratamiento de esta enfermedad. Creo que para la genética es un momento muy bueno, pues porque las tecnologías que existen son muy rápidas, son fiables y son relativamente baratas, entonces pues podemos hacer este tipo de estudios en miles de pacientes. De hecho, el estudio que nosotros estamos haciendo a nivel mundial va a incluir más de 150.000 personas con Parkinson en todo el mundo, de los cuales al menos 10.000 van a ser de Latinoamérica, esperamos, a través de nuestro proyecto. Y eso, que las personas que tengan la enfermedad, que busquen la información, porque es uno de los problemas yo creo que existe, es que hay poca información en español, pero existe. Entonces hay que buscarla. La Parkinson Foundation de hecho tiene muchos recursos disponibles en español, y después que participen en investigación. Y eso, pues si no quieren participar en estudios genéticos, que participen en estudios de ejercicio, que el ejercicio es muy bueno para la enfermedad. Nutrición o cualquier otro proyecto pues que se está haciendo localmente, porque como decía, esto va a ser un trabajo en equipo entre los investigadores, los médicos y sobre todo las personas que viven con esta enfermedad. Y pues a todo el público los invitamos a que si en algún momento ven algún síntoma extraño de cualquier enfermedad, digo, ahorita estamos tratando Parkinson, pero que corran a hacerse estudios, que corran a checarse, porque casi todas estas enfermedades, si se atienden a tiempo, los resultados son mucho mejores. Entonces, pues, te agradezco mucho la entrevista y pues nos vemos en otra cápsula. Claro que sí, gracias a ti, Patricia. Bueno, pues esto fue todo, nos vemos en otra cápsula. Yo soy Patricia Makercher, muchas gracias.